Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en un episodio más de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Y hoy vamos a hablar de la psicología de las y los fans de Star Wars. Muchas veces existió mucho estereotipo alrededor de las personas que somos fans de Star Wars. Y estos estereotipos venían acompañados de ciertos prejuicios. El pensar, no sé, que ser fan de Star Wars era sinónimo a no ser popular, era sinónimo a ser víctima del bullying, era sinónimo a ser geek, nerd, no sé, algún elemento aislado que le gustaba no sé, la ciencia ficción, el leer las películas, el disfrazarse, el identificarse con historias de fantasía, de novelas del espacio, y que pues muchas veces esto venía con una serie de un constructo bastante negativo en torno a lo que era ser fan o ser auténtica o auténtico en algo que te gusta. Hoy, por suerte, en el 2022 el mundo ha cambiado completamente, en un punto en donde no solamente se promueve la diversidad, la inclusión, no solamente en agendas de género, sino también en gustos y en promover una especie de practicidad y de realismo en la persona que cada quien somos, en ser auténticas y auténticos. Y por otro lado, también se ha dignificado bastante la corriente, o lo que depende, o lo que se entiende con ser geeks, porque pues también la realidad es que el mundo ha cambiado y muchos geeks han empezado a tomar cartas en el asunto, han empezado a crecer, a madurar y han empezado a tomar decisiones económicas. Y hoy en día, si volteamos a ver multimillonarios o líderes del metaverso, de franquicias de venta en Internet, pues podemos encontrar que muchas de las competencias que antes se consideraban como geeks en alguien negativo, hoy se ve como un emprendimiento y que tienden a ser líderes de las y los principales negocios en el mundo, ¿no? Entonces, aquí podemos darnos cuenta cómo ha venido cambiando esta perspectiva de la psicología del fandom de Star Wars. Y por eso es que en este espacio voy a hablar de las características de identidad individuales y colectivas, pero también vamos a hacer un análisis de, no sé, 4 tipos de fan en torno a las conductas y por qué creo que puede haber ahí una explicación interesante al respecto. Antes de hablar de estos 4 tipos de fans, vamos a ver qué es lo que ofrece o por qué existe este fandom, ¿no? Aquí yo muchas veces he hablado de la relevancia de la cultura popular, y una cultura popular es una cultura, es una historia, es una serie de costumbres, de usos, de tradiciones, de hábitos que se comparten en lo colectivo. ¿Y de qué forma o en qué momento una historia, una película trasciende a la cinematografía y se vuelve parte de una conducta y existe todo una serie de ritos y tradiciones alrededor? Y esto pasa cuando la gente se apropia de la historia. Star Wars, algo que logró tanto por la historia por sí mismo, como por también la campaña de marketing, la cantidad de merchandising, de figuras y la forma en que en el mundo del 77 estaba y está hoy, 45 años después, se crearon las condiciones para que realmente se expandiera el universo de Star Wars de la forma que ha venido pasando. Al mismo tiempo sabemos que pues tanto George Lucas en su momento como 20th Century Fox como ahora Disney pues también han invertido una serie significativa de recursos para que pues exista todo un factor comercial, un nicho de mercado para que podamos existir las y los fans y el consumo de Star Wars. Pero bueno, aquí podríamos entrar en estas visiones filosóficas a favor o en contra del capitalismo, si nos crearon la necesidad y ahora nosotros la tenemos que satisfacer comprando y actualizando nuestras figuras y nuestras colecciones, o si realmente pues fue algo que nosotros fuimos haciendo nuestro. Y es que aquí la historia de Star Wars presentó argumentos y presentó una forma de narración, de narrativa tan clara que hace que nos identifiquemos. Y ese es uno de los primeros puntos que quiero hablar de Star Wars. Nos podemos identificar. Sin importar la generación, sin importar el país, el idioma, sin importar, no sé, la cultura, o si la vimos hace 35 años o recién la acabamos de entender, la forma en que está contada Star Wars presenta unos arquetipos en personajes que nos permite identificarnos y decir eso que está viviendo Luke Skywalker, de sentir que descubre algo interno y que eso pues se puede traducir primero en aventura para salir y descubrir el mundo y que quieres algo más de lo que estás buscando, pues las y los jóvenes nos podemos identificar con ese concepto en este sentido de un despertar. Y cuando ese despertar lo pones a favor de los demás de una forma heroica, de una forma filantrópica, de una forma humanista, pues lo podemos entender como un rasgo heroico, ya sea que nos identifiquemos o que también identifiquemos algunas figuras claves que nos acompañan, nuestros papás, algún role model, alguna figura que de alguna forma
admiramos y que decimos, bueno, tiene esta figura heroica porque lo pone al servicio. Y sabemos qué diferente pasa si tienes esta primera parte de aventura, que primero la pones en servicio, pero después no coincide tus intereses, tus emociones, tu vida interior con lo que está pasando en el exterior y que tienes que tomar una decisión. Y aquí podemos comparar con el camino que toma Anakin, en donde tiene un despertar muy parecido al de Luke, pero aquí no existía esta combinación o esta congruencia entre su vida interior, entre sus emociones, entre sus deseos, entre la vida que él iba construyendo y lo que el exterior, desde su pareja, la Orden Jedi, el emperador, la misma guerra, iban requiriendo de él, y al no existir esta compatibilidad, pues encontramos un conflicto. Muchas veces le llamamos disonancia cognitiva, cuando lo que pensamos es diferente a lo que hacemos, cuando lo que pensamos es diferente a lo que decimos, cuando lo que pensamos es diferente a lo que sentimos. Y ahí empieza a existir pues un cierto grado de conflicto que muchas veces es natural, y aquí lo importante pues será hacer los cambios necesarios para pues irlo compaginando. Yo aquí les invito a que piensen en una serie de engranes, ¿no? En donde pues lo ideal es pensar, sentir, decir, hacer, que esté todo alineado, pero las circunstancias de la vida van cambiando y nos van llevando a que vayamos haciendo diferentes configuraciones. Y a veces tendremos que tomar alguna decisión. Si debo de cambiar esta conducta porque ya no es compatible, porque pues en un mundo de con pandemia ya no puedo salir, ¿no? Hace 2 años, pues ahora sé que si ya no puedo salir, pero tengo que seguir estudiando, pues tendría que estudiar en línea. Y si pues ya no puedo socializar de esta misma forma que antes, pues lo debo de hacer de alguna u otra forma. Es problemático cuando empiezan a haber puntos que son opuestos. Cuando, por ejemplo, algo va en contra de mis convicciones, de mis creencias, de una identidad tan fuerte que digo, no, esto yo no lo puedo cambiar y la situación ya no puede cambiar, y ahí se empieza a generar el conflicto. El conflicto no es algo negativo, el conflicto es algo natural, sobre todo en relaciones humanas, pero muchas veces también van a existir esos conflictos internamente. ¿Cómo no van a existir? Si existen internamente, ¿cómo no van a existir conflictos exteriores? Por eso con una pareja, con una comunidad, con una familia, con unos amigos, con la orden en la que pertenezcas, pues constantemente vamos a necesitar hacer estos cambios. Y aquí lo importante no es decir, bueno, hoy creo en esto, mañana creo en lo contrario, hoy digo una cosa, mañana digo otra. Aquí lo importante es tener esa flexibilidad para, sin perder la esencia y la identidad, ir generando esos cambios. Star Wars nos enseña esta identidad. Star Wars nos genera una historia con la que nos podemos identificar realmente y decir, bueno, esto que estoy viendo coincide, estos rasgos de Yoda, de Obi-Wan, los podemos encontrar en cierta cantidad de figuras maestras y maestros a quienes podemos aprender, o estas figuras oscuras que no reconocemos, que las encontramos dentro de la sombra, como Palpatine, también nos pueden hacer fácil identificar algunos conceptos, decir, bueno, esto no me da confianza porque está en la oscuridad, esto no me da confianza porque me suena a manipulación, si lo vemos de forma exterior, pero ¿qué pasa si hacemos la sombra interior? Y decir, bueno, yo tengo mi parte luminosa, tengo mi parte de Luke Skywalker, en donde tengo este despertar y quiero hacer las cosas a favor de los demás. Tengo mi parte de Obi-Wan, en donde realmente quiero acompañar a alguien más a hacer el bien, y que incluso me meto en este rol de transmutador, de decir, la verdad tiene muchas características y tiene muchos colores tenues que permite decir, desde cierto punto de vista te estoy diciendo la verdad de lo que pasó con tu padre, pero también en mi persona puedo identificar esta sombra de Palpatine y decir, esta es mi parte de las regiones desconocidas, mi exegol, que sé que tengo, porque todas y todos tenemos nuestras regiones desconocidas, pero pues qué diferente es vivir en mi región desconocida, perpetuarlas y de forma maquiavélica utilizarla para chantajear y hacer lo que de mí corresponda sin ningún grado de culpa, disfrutar hacer el mal. Eso sería lo crítico, lo clínicamente preocupante, o decir, bueno, tengo mi parte oscura, pero la sé vivir. Y esta parte oscura sale de alguna u otra forma y voy viendo mis mecanismos de defensa. Yo hice, de hecho, un video, un podcast sobre los mecanismos de defensa que se ejemplifican muy bien en Mandalorian, y decir, bueno, aquí yo puedo encontrar un poco de negación, puedo encontrar un poco de resistencia, puedo encontrar un poco de desplazamiento, de proyección, lo que tiene con los droides, lo que tiene con Grogu, cómo se identifica, y decir, bueno, estos mecanismos de defensa los voy identificando. Entonces, aquí en este espacio, Psicólogo en Coruscant, habrán encontrado muchas otras formas de cómo se puede analizar la historia, la identidad que va creando Star Wars entre nosotras y nosotros los fans. Pero bueno, más allá de crear identidad, también algo que genera la historia es pertenencia. Y ese es un segundo elemento del cual quiero hablar.
¿Por qué? Porque pues todos y todas tendremos una playera como esta, tendremos algún póster, tendremos alguna frase, tendremos alguna fecha especial, un 4 de mayo, un aniversario de las películas, un miércoles que sale contenido en Disney Plus, comprando novelas, comprando figuras, coleccionando, yendo a celebrations, yendo a convenciones, teniendo un tatuaje, no sé, perteneciendo a algún grupo de, por ejemplo, la Legión 501 y estos Garrison. Existe Star Wars y crea cierta identidad. ¿Por qué? Porque pues tenemos una historia en común, porque tenemos un interés en común y esa identidad realmente trasciende, como lo decía, culturas, generaciones, países, y es bien interesante porque tenemos una misma historia que podemos discutir con niñas y niños de 5 o 6 años y decir los buenos y los malos y así pelean, o lo podemos llevar a estudios filosóficos, a estudios profundos entre gente especialista. Podemos darle muchas matices a ser fan de Star Wars porque pues realmente si tú encuentras a alguien, por ejemplo, cuando existen las premiers y vas un día en la noche y encuentras en la sala de cine, no sé, un montón de gente disfrazada como tú, pues sabes que puede haber el fan hater, el fan circunstancial, ¿no? Que se sube al tren porque pues todo el mundo está hablando de Star Wars o todo el mundo está hablando de House of the Dragon o todo el mundo está hablando de Stranger Things y sabes que es ese fan que puede estar cambiando, que puede ser un poco más fiel, que puede ser un poco, no sé, más crítico, que puede ser más en torno a un nicho y decir yo solo defiendo la original o yo solo las precuelas o yo solo Legends. Podemos encontrar muchísimos tipos de fans y más adelante profundizaré un poco al respecto, pero al final de cuentas hay identidad. Hay identidad cuando vamos a una sala de cine, cuando vamos a una convención, hay identidad hoy en día en un mundo digital cuando siguen a creadoras y a creadores de contenido. Yo algo que en estos 2 años he disfrutado bastante es tener la suerte de conocer mucha gente que es fan de Star Wars y que también va creando contenido en las redes. Y ahí pues a mí se me ha vuelto muy inspirador el decir, bueno, sigo a este espacio para ver la reseña después de un capítulo nuevo, sigo este espacio para ver las filtraciones, sigo viendo este espacio para hacer un resumen de lo que pasó en este cómic o sigo este canal en donde sé que van a invitar a otros creadores de contenido y lo van a discutir en una cantina, lo van a discutir en un directo, lo van a discutir con base a alguna identidad, ¿no? Los creadores de contenido, y aquí por suerte me puedo sumar yo también analizando la parte psicológica de Star Wars, pues cada vez somos más que en línea nos atrevemos a poner nuestra cara, a exponer nuestra identidad y a, pues, a hacer y reconocer este tipo de discusión. Star Wars genera identidad y genera pertenencia. Y son cosas que pueden parecer sinónimos, pero pues son muy complementarios, ¿no? La gente, si ustedes están siguiendo este video de la psicología del fandom, pues seguramente será porque se pueden identificar con alguno de los conceptos y decir, yo soy fan, me identifico y la gente me identifica. Y ya saben que si viene mi cumpleaños me pueden dar un Funko Pop, me pueden dar una novela, me pueden dar una playera, me pueden dar un sable, me pueden dar una invitación o puedo yo si es, no sé, un día especial, pues podemos ver la película y comentarla. Entonces, esta identidad que se crea y este grado de pertenencia pasa porque existe una historia en común. Como psicólogo les puedo decir que una de las formas más comunes de enseñar un concepto es a través de historias. Lo podemos enseñar de forma teórica o lo podemos enseñar de forma vivencial. Por ejemplo, un ejercicio matemático de tú suma, tú divide y date cuenta cómo se resuelve el problema. Pero para que el aprendizaje sea significativo debe tener una connotación emocional, te hace sentir. Entonces, muchas veces, a través de fábulas, a través de mitos, a través de narrativas, ayuda bastante el tener una historia y decir, bueno, por ejemplo, cómo funciona la religión. La religión, para dar a conocer su doctrina, presenta una serie de historias, a veces son percibidas realmente como si fuera algo histórico y que todos salimos de la costilla de un personaje, algunas otras veces es concebido como una especie de metáfora en donde decir, bueno, sí o no hubo una inundación del mundo en Babel, sí o no venimos todos de la costilla y el pecado original por haber comido una manzana, o pueden servir también, como pasa mucho en Oriente, que son estos cuentos que ayudan bastante a relatar una historia e identificarnos y decir, yo sé que no existió este ser maravilloso en el planeta con N mil cantidad de cabezas, de brazos, de colores, o puede ser que sí lo crea, pero lo importante es que con base en esa historia, ¿qué me están dando a entender?
cuál es la moraleja, cuál es la reflexión y qué puedo aprender de esta situación que pasó. ¿Y por qué puedo aprender? Porque pues me identifico y digo, yo viví una situación similar y es una situación que fue pertinente hace 20 años, hace 30 años y que probablemente sea pertinente dentro de 50 años. Por eso muchas veces ayuda a crear pues la metodología del caso e ir creando un escenario y decir, en este escenario, ¿qué es lo que harías? En este dilema, ¿tú cómo te enfrentarías? Y muchas veces la respuesta sería, pues quiero más información. Esta persona, ¿cuáles eran sus intenciones? ¿Cuál era su pasado? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo era el contexto? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pensando el de al lado? Y pues evidentemente, entre más contexto le demos a esa información, pues más nos podrá servir para dar a conocer un mensaje. Algo que ha hecho Star Wars de una forma única en el planeta es que en 45 años se ha venido construyendo, reinventando en una sola misma historia. Eso quiere decir que si somos fans de Star Wars, que realmente dominamos el canon y realmente sabemos identificar esta escena eliminada, conocemos frases, estamos al día en las novedades de lo que va saliendo de contenido, pues si alguien nos pone el caso de Greedo y de Han Solo, no es necesario hacer todo el contexto para darnos cuenta qué relevante es quién hace primero una agresión y qué diferente es asumir las consecuencias si te estás protegiendo en una situación crítica o si tu primera respuesta es la violencia. El caso de Guido, de quién disparó antes o no, más allá de estos detalles curiosos que en muchas versiones de la película fueron cambiando la cinematografía, ya sea si lo vimos en el cine en el 77, si lo vimos en las remasterizadas, si lo vimos en el DVD o si lo vemos la historia que ahora nos quiere contar Disney Plus, va a cambiar bastante porque cambia la forma en que entendemos a Han Solo. Es muy diferente Han Solo si lo reconocemos como un héroe, en donde un héroe su primera respuesta no sería dispararle a alguien que no te está disparando, y menos por una problemática que tú de cierta forma creaste. Ya si te disparó y tú eres más rápido y disparas antes para defensa propia, cambia el contexto. Cambia el contexto si sabemos si Kylo Ren realmente fue quien destruyó la Orden Jedi o si fue Luke y por qué se alejó y por qué vivía en Acto y qué fue de su proceso evolutivo. Cambia mucho el proceso si sabemos el, no sé, el duelo que fue construyendo y que fue superando Kenobi después de su enfrentamiento en Mustafar para encontrarlo como un viejo aislado en episodio 4 y que sí participó de forma activa, no solo pasiva, en los inicios de la rebelión y de la alianza, pero lo hizo cuidando su misión. Sabemos que esos conceptos van cambiando y como fandom podemos entender y entrar a un nivel de discusión muy profunda. Star Wars crea identidad. Star Wars crea la oportunidad de tener más amigas y amigos, crea la oportunidad de tener una historia en común y de ser como eres. Muchas veces el fandom de Star Wars fue reconocido también por ser una zona segura, porque era como este espacio de las personas aisladas que no encajaban en el círculo típico de popularidad, pero aquí también pasa lo que pasó con Reva, por ejemplo, esta transferencia de violencia en donde podemos encontrar que si tú recibes violencia siendo víctima, ¿no? Y recibes la violencia siendo oprimido, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues terminas muchas veces tú como víctima convirtiéndote en victimario, ¿no? Y en la violencia que recibiste en una opresión la transfieres oprimiendo a alguien más. ¿A qué voy con estos conceptos? Que también dentro del fandom muchas veces ha existido un cierto grado de violencia o de hate o de resistencia. A mí me ha llamado la atención, no para bien, cómo han habido muchas mujeres fans de Star Wars que hacen ver lo difícil que es ser mujer fan en nuestro mundo, ¿no? Que si van a comprar no sé, un producto de coleccionismo, le dicen, híjole, pero ese producto, híjole, es una frase súper mexicana, pero le dicen, eso que tienes, ojalá que se lo des a tu novio, a tu papá, a tu hermano, para que realmente lo aproveche un hombre, ¿no? O sea, ese grado de resistencia o de misoginia o de machismo tan poco entendible con la lógica de Star Wars. O también de qué forma ha existido tanto hate en torno a personajes. Lo vimos con Reva, lo vimos con Anakin. Anakin joven con Hayden Christensen, pero también Anakin niño con Jake Lloyd, la cantidad de traumas y de problemas que se le generaron por decirle, mandarle mensajes de muerte, de tú arruinaste Star Wars, arruinaste la vida y te vas a morir, ¿no? O sea, de qué forma tan tóxica se ha llevado el fandom de Star Wars. Yo justo mientras me preparaba para este espacio vi algunos videos de gente, otros creadores de contenido que han hecho unas etiquetas bien interesantes del fan de Star Wars y era como este fan Palpatine o este fan Vader,
que dice: "Yo encuentro tu falta de fe indignante", ¿no? Y que es el típico que a la gente que no le gusta Star Wars los quiere convencer de que le guste, pero también que es muy resistente a decir: "Nada más mi Star Wars ayuda gusta y tu Star Wars, como lo percibes, ese es tóxico y así no funciona", ¿no? Y aquí yo creo que el respeto es la clave que debemos vivir dentro de la psicología de las y los fans, de decir: "Bueno, nosotros estamos aquí, estoy viviendo mi propia historia, yo así lo voy a tomar y realmente voy a tomar lo más positivo", porque sé que puede existir un hate contra actuaciones, contra productores, contra otros fans, pero eso no justificaría para nada el que te guste o no te guste el contenido, te guste o no te guste la actuación, te guste o no te guste las secuelas. Podemos emitir nuestra opinión, pero sin agredir a las demás personas. Eso yo creo que es lo clave. Podemos hablar de la historia, podemos hablar del producto, pero no de la persona que le gustó, no de la persona que actuó, no de la persona que tomó esa decisión, porque eso ya se metería con un grado de violencia y lo podemos ver como con el imperio. Evidentemente el imperio tiene violencia opresora y a veces para salir de esa violencia se necesita una violencia para salir del status quo. He hecho muchos videos al respecto y seguramente ahora con Andor podré profundizar sobre la violencia necesaria dentro de la alianza o dentro de la revolución para romper un status quo, pero pues que es la última alternativa y es para salir de más violencia. Y esto es un dilema ético y son estas escalas de grises en donde uno podría decir, siempre se dice la verdad, que Novi debió de haberle dicho la verdad a Luke, que Vader era su padre, pero si Luke no estaba formado, no hubiera tomado el camino que iba a tomar y no iba a tener las herramientas necesarias para poder asimilar, resistir la resiliencia y que no destruyera esta información al saberse hijo de Vader fuera de tiempo y que dejara de ser el Jedi que se podía convertir, o peor aún, que brotara al lado oscuro que podía ser proclive él por ser hijo de Anakin. Aquí uno podría decir, pero bueno, que Novi lo manipuló, no era la decisión. Aquí podríamos entrar en ese tipo de discusiones, que es lo que nos permite una historia tan potente y tan rica como la de Star Wars poder analizar, porque se crea identidad, porque se crea pertenencia. Yo creo que en un otro video mencionaba este experimento de psicología social en donde decía este libro de Roberto Barón, voltea a tu alrededor y fíjate si hay alguien que tenga una playera, algo que haga referencia a Star Wars, un Vader, un Grogu, un logo de la Alianza Rebelde, un Chewbacca, no sé, un Stormtrooper, evidentemente depende del contexto, ¿no? En un centro comercial, en una tienda de coleccionismo, en un cine, pero también en un aeropuerto, en el tráfico, seguramente podrás encontrar algún producto de Star Wars y crear ese grado de camaradería y decir, muy bien, brother, estamos en la misma línea. Y también esta camaradería es lo que incita a la participación social y colectiva, ¿no? Aquí podríamos ir en esta visión de filantropía, de voluntariado, de ayuda, y es lo que me gusta mucho, por ejemplo, de la Legión 501, que está en todo el planeta, en este planeta, prácticamente en muchos países, constituido como capítulo, como un garrison, y ahí aprovechan el fandom, aprovechan los trajes, aprovechan la magia que crean, aprovechan esta identidad, que saben que tenemos esta historia en común, aprovechan esta pertenencia para en conjunto como comunidad apoyarnos y por eso le dan una causa social. A mí me gusta mucho y si lo están viendo por acá, Star Wars Fan Club Uruguay, que lo viven en la manera de comunidad y dicen, pues bueno, vamos a apoyarnos en conjunto y vamos a hacer esta colecta. O viene este mes con esta causa y usemos nuestros trajes de cosplay y vayamos al hospital a, no sé, con pacientes, a hacerles pasar un buen rato, ¿no? O hagamos esta discusión, hagamos esta feria, vendamos los boletos y con las ganancias, no sé, impactemos positivamente a alguien que lo necesita. Eso es parte del fandom y eso es parte de la identidad positiva que se va creando. En el 77 pasó algo bien interesante, porque así conforme aparecía esta nave destructora imperial que parecía no tener final y que empezó a cambiar el mundo cinematográfico porque se hacían las maquetas y tuvieron que construir cámaras especiales para hacer los efectos a ese nivel. Si no han visto este documental que está en Disney Plus de Industrial Light and Magic, véanlo, realmente cambia la forma en que entendemos cómo se hicieron la trilogía original y cómo empezó a cambiar el cine. Yo tuve la suerte de estar en la Celebration este año, en 2022, y estar en el panel al respecto y me llamó la atención. Yo nunca he sido un fan muy técnico, pero que también me ayuda a enriquecer, conocer esta parte de la cámara, de la producción cinematográfica y cómo cambió eso, ¿no? Entonces, Star Wars
la rompió y cambió en muchísimo sentido con la orquesta, con los personajes, con el storytelling, era de las primeras películas que se vendían playeras, que se vendían figuras. George Lucas tuvo la visión de decir, ok, no me paguen muchas regalías por la película, pero quiero las regalías del merchandising, y la gente dijo, pues, estamos en el 77, nadie vende productos de las películas, y pues vean cómo cambió la forma de consumir el entretenimiento George Lucas desde ese entonces. Y hoy en día, con Disney Plus, con el streaming y con el volume, que podemos ver estos renders en tiempo real que se van actualizando mientras la escena, pues hace que los actores incluso actúen mejor que como pasó en las precuelas con pantalla verde. Pero ¿qué voy con esto? Que en el 77 también cambió la forma en que muchas niñas y niños que se sentían un poco fuera de lo común decían, yo me identifico, o sea, si a mí me está gustando Star Wars y se está haciendo el éxito que se está haciendo a nivel mundial, quiere decir que hay más personas como yo en el mundo. Personas que no tienen miedo a decir, bueno, o sea, voy a caer en un estereotipo, pero decir, chance no soy el más atlético, chance no estoy en deportes, chance no soy el que está conduciendo coches, no soy el que hace este tipo de estereotipos que sobresalen de una forma u otra, pero soy el que le encanta la ciencia ficción, al que le encanta este tipo de cómics, y si está teniendo este éxito y hay gente que está quedándose en la noche acampando para volverla a ver y se disfrazan y no tienen miedo de expresar quiénes son, pues quiere decir que pues hay más como yo en este planeta. Por suerte, niños del 77 que crecieron y que se hicieron fans, así como ustedes crecieron, ustedes hicieron crecer ese fandom. Yo no lo veo como una casualidad que desde que existe el fandom, no solo de Star Wars, pero es el más de los más antiguos en una sola historia, ha venido creciendo y trascendiendo la forma de consumir. Yo tengo 34 años, por ejemplo, y yo nací viendo las películas en televisión abierta de la trilogía original, vi las precuelas en el cine, y yo recuerdo tener que ir a un cibercafé para meterme y buscar noticias y buscar el primer póster de La venganza de los Sith, cosa que hoy en día eso pues lo podemos tener en nuestro teléfono inteligente, ni siquiera lo tengo que poner a buscar porque ya tengo mis cookies y el algoritmo de redes sociales sabe lo que me interesa a mí ver. Y yo no solamente necesito eso, porque ya estoy en YouTube y puedo ver todo el acompañamiento previo, durante, a posterior, con los creadores, estar en un directo, discutir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, puedo ir a una convención. Hoy existe muchísimo más contenido, y también eso tiene que ver porque los fans estamos creciendo. Antes el entretenimiento, el cine, los juguetes, el coleccionismo, se pensaba solamente para niños porque solamente habían productos para niños. ¿Qué pasa cuando esos niños hemos ido creciendo de decir, pues bueno, yo quiero seguir guardando figuras, ¿no? Y es impresionante cómo los productos de Star Wars, incluso los juguetes que pueden sacar Hasbro, Mattel, son vendidos más por adultos, comprados más por adultos. Y eso pasa porque pues crecimos nosotros estamos ahora trabajando en Hasbro, estamos trabajando en la industria, vamos marcando la pauta de consumo y decimos, me interesa esto, ¿no? Entonces eso creo que sin duda es una explicación social, ¿no? De cómo hemos venido creciendo y nos hemos traído con nosotros este contenido. Les prometí que iba a hablar también de los tipos de fans, y podemos hablar del tipo de fan que sabe la historia, el tipo de fan que realmente le puedes hacer una pregunta y se va a meter al canon y dice, mira, estos canon, estos legends, estoy de acuerdo con esta historia, Timothy Zahn escribió eso en su momento, que pueden hacer referencia a este cómic, no sé, que pueden hacer referencia a este guiño. Aquí, por ejemplo, yo creo que La Sombra del Imperio, yo creo que todas y todos quienes siguen este canal lo conocerán, yo lo admiro bastante, y podemos entender que él es uno de estos ejemplos en donde realmente sabemos que dominan la historia. Dave Filoni, por suerte, es uno de estos fans que dominan la historia y que pues lo han ido cambiando porque pues ellos son quienes crean el contenido. Existe otro tipo de fan que está más enfocado al tema del entretenimiento, de la farándula. No sé, podemos pensar de Making Star Wars Show, que es gente que se dedica a filtraciones, a construir historia, saben que este actor está acá, que la alfombra roja está pasando, la alfombra negra, ¿no? Que así también se ha llevado a cabo en Star Wars, y que va tomando una serie de dimensiones a esta parte de farándula, a esta parte de entretenimiento, de seguir a los actores y de estar ahí en cada premiere, y eso también es bien interesante. Otro tipo de fan es el coleccionista, y voy a hacer un episodio solo del coleccionismo, de qué tiene que ver con estas conductas un poco obsesivas, un poco compulsivas, cuándo es crítico, cuándo no, y también cómo satisface la necesidad anal, diría el psicoanálisis, ¿no? Aquí espero que si alguien sigue viendo este mensaje y este video,
Si están en esta altura es porque les ha gustado el contenido y pues bueno, no tomen a negativo que use el término anal porque simplemente hace referencia al control, al tener, al dejar ir y el coleccionista, que puede ser coleccionismo de figuras, de pops, de playeras, de tatuajes, de eventos, de firmas, de naves, de, no sé, hay una mil cantidad de coleccionismo. Y el cuarto estilo que quería mencionar es el fan de Star Wars mucho más vivencial, que tiene que coleccionar videojuegos para realmente estar ahí y ser parte de la historia, que tiene que asistir a convenciones, ¿no? Porque lo tiene que vivir tal cual. Y aquí también entraría el cosplay, que también voy a hacer un episodio para hablar del cosplay, ¿no? Toda la psicología que existe detrás de el tomar un personaje y tomarlo con cierta seriedad y las características y las normas que existe para así poderlo homologar y hecho de forma real. Yo soy un fan de Star Wars que se mete en la historia, se mete a analizarlo, que participa en convenciones, que está al día en filtraciones, que comparte, ¿no? Y que crea contenido, ¿no? Evidentemente estos rasgos son totalmente combinables, como la primera descripción que veía en un inicio, y más adelante en este esquema que probé hace unos días con David de Perdidos en Hot, seguiré replicando este concepto, invitando a otras y otros creadores de contenido para en su momento hablar de la psicología del coleccionismo, hablar de la psicología del cosplay y seguir hablando de la psicología de Star Wars, porque mi premisa descansa en lo que compartía en este video. Es muchísimo más fácil hablar de todos estos temas si lo vemos en una historia, en una galaxia muy, muy lejana, así lo hablamos en primera persona. Si les gustó, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones, porque seguramente seguirá habiendo mucho contenido en Psicólogo en Coruscant, tanto en Instagram como el podcast. Hasta aquí la transmisión del día de hoy y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao.